En esta ocasión traigo un mensaje que se titula Infierno comprobado por la ciencia. El Señor Jesucristo fue quien enseñó por primera vez sobre la existencia de un infierno, y lo hizo con gran énfasis y de manera abundante en sus enseñanzas. ¿Qué se enseña en las iglesias y congregaciones? Como siempre, lo más importante debería ser lo que enseña Jesús. La gente que no cree en Dios se burla de la existencia del infierno y comenta varias cosas, entre otras, que el infierno ha sido una amenaza inventada por algunos hombres para amenazar y atemorizar a la gente y lograr que ésta piense o haga lo que otros quieren. Hoy día hay un énfasis muy grande en desconocer la existencia del infierno, y lo habrá aún más en los próximos años. Creo firmemente que debido a ello, Dios ha permitido que se pueda apreciar la existencia del infierno y que, por increíble que parezca, pueda ser observada en este universo material. De manera que ya no hay excusa para quienes crean que las transgresiones de los hombres quedarán sin castigo, divino o supremo. En este mundo se puede escapar de la justicia, pero a Dios nadie se le escapa. Siendo joven, inicié estudios en un instituto bíblico, y el primer día de clases, antes de iniciar el primer curso o tema sobre las Escrituras, la Biblia, lo primero que escuché de la persona que comenzó la enseñanza ese primer día fue algo más o menos como esto, tomando en cuenta que esto sucedió hace ya muchos años. Trataré de citar lo más apegado posible. Cito: antes de iniciar, es importante partir del hecho que todos los que estamos hoy aquí creemos o debemos creer que lo escrito en la Biblia es verdad y es inspirado por Dios. Yo me hice la pregunta, ¿realmente creo todo lo que dice la Biblia? Y mi respuesta fue que no. Entonces me di cuenta y sentí que debía iniciar esta nueva etapa de mi vida relacionada con el estudio de las Escrituras, siendo sincero conmigo mismo. Realmente habían versos o pasajes que no me hacían sentido y me eran muy difíciles de creer. Por un tiempo me sentí culpable y muy poco espiritual debido a mi incredulidad. Pero con el tiempo me di cuenta que Dios no nos pide que creamos todo lo que dice la Biblia sin cuestionar nada, solo porque así debe de ser o porque alguien o algo nos presiona para que así sea. Quisiera compartir 3 razones que creo son importantes para no creer todo sin cuestionar nada de lo que dice la Biblia. El punto número 1 es relacionado con el hecho de si realmente apreciamos y amamos la verdad. El Salmo 119, verso 30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus caminos delante de mí. El libro de Proverbios capítulo 3, verso 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 26: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero ¿cómo encontrar la verdad en las Escrituras? Bueno, una forma de no encontrarla es interpretar de manera incorrecta un pasaje de las Escrituras. Es una forma de desviarnos de la verdad. Por ejemplo, un error doctrinal básico que se ha difundido mucho se encuentra en el pasaje cuando supuestamente Jesús le dijo a Pedro que él era la piedra sobre la que fundaría la iglesia. Este es un error grave de interpretación bíblica, que nos desvía de la verdad, y la verdad es que el Señor Jesucristo es la roca, y no Pedro, sobre la cual se funda la iglesia. Primera de Corintios 10, verso 4 dice: y la roca era Cristo. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es un evangelio que fue escrito para los judíos. Esto es un hecho histórico que es fácil de comprobar. Y es importante tomar en cuenta que si no entendemos la cultura judía o si no somos judíos,
es probable que el mensaje no lo vayamos a entender precisamente por esto. En el capítulo 16 de Mateo, versos del 16 al 18, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos sobre quién creían ellos, quién era Él, Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Pero esa palabra Cristo significa Mesías, y para los judíos la palabra Mesías tiene un significado muy importante. Es el esperado, es el ungido, es el que había de llegar. Y continúa Pedro y le dice: el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: tú eres Petro. En griego quiere decir piedra. Y sobre esta Petra, que en griego quiere decir roca, edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Ya lo había contestado Pedro: tú eres el Cristo. Christus, en griego. El Mesías, el ungido de Dios, esta es la roca de la que está hablando Jesús. Recordemos esto importante. La palabra Cristo significa Mesías. Y cuando la palabra dice Jesús, el Cristo, está diciendo Jesús, el Mesías. Como podemos ver, malinterpretar este pasaje nos lleva a un terrible error de interpretación, en el que supuestamente Jesús dijo que el apóstol Pedro es la roca sobre la que edificaría la iglesia. Y no hay ninguna otra mención en la Biblia que apoye esta postura, además de estar totalmente sacada fuera de contexto. Punto número 2, para no caer en falsas doctrinas. Si no cuestionamos nada de lo que dice la Biblia, si creemos todo lo que alguien nos pueda decir o lo que nosotros podamos interpretar de la Biblia, seguramente tarde o temprano vamos a caer en errores y falsas doctrinas. Punto número 3. Dios quiere que investiguemos. Debemos escudriñar su palabra. En Proverbios capítulo 25, verso 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios no se ofende porque tratemos de buscar la verdad en las Escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11, cito: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Si no estudiamos su palabra para conocer a Dios más profundamente, tal vez es porque no nos interesa. Alguien podría decir que esta postura permitiría que cada individuo pueda interpretar la Biblia a su manera propia. Siempre existe el riesgo, y de hecho es uno de los problemas que hoy vemos en las diferentes denominaciones cristianas. Por eso es importantísimo que todos los creyentes lean la Biblia y la escudriñen. Este es el mejor filtro contra el error y las herejías. En la multitud del consejo está la sabiduría. El apóstol Pablo, en su primer carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 21, nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Cómo vamos a examinarlo todo? De la manera en que se nos invita en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y verso 11, escudriñando cada día las Escrituras. Aparentes contradicciones o historias no creíbles de la Biblia. A continuación, listo solo unos pocos ejemplos de historias poco creíbles o aparentes contradicciones en la Biblia. El día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Y la pregunta que se hace: ¿por qué no murieron en ese momento? ¿Quién fue la esposa de Caín, si solo estaban Adán y Eva? Los animales que entraron en el arca, ¿cómo cupieron millones de especies? No matarás. ¿Por qué entonces Dios ordena la muerte en varias transgresiones de la ley? Estos son solo algunos ejemplos que son muy importantes de entender y tal vez podamos abordar próximamente. Sin duda hay muchas cosas en la Biblia
que no entendemos y con los años he aprendido que antes de dudar hay que escudriñar. Normalmente hacemos todo lo contrario, primero dudamos y luego no escudriñamos. Las verdades de la Biblia difícilmente se obtienen de manera instantánea. El paso inmediato a la duda es la incredulidad, y hacemos a un lado los relatos bíblicos porque según nuestro razonamiento exprés no pueden ser creíbles. Estudiando sobre lo que la Biblia enseña acerca del infierno, si entendemos el infierno como un castigo eterno, solo he podido encontrar una cita que lo hable con claridad. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 2, dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Pero fue hasta el Nuevo Testamento en el que leemos a Jesús, quien nos vino a enseñar y habló de manera abundante sobre este tema. Y en este caso, por ejemplo, en Mateo 18, versos 8, el verso 8, Mateo 25, verso 41, lo menciona como fuego eterno. En la Biblia en español, en la versión Reina Valera de 1960, la revisión 1960, aparece la palabra infierno 13 veces, 11 de las cuales fueron mencionadas por Jesús en los Evangelios. En Mateo 23, del 29 al 33, vemos a Jesús dirigiéndose a los líderes religiosos de esa época, de sus días, y les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Oscuridad y lago de fuego. Hace algunos años, estudiando sobre este tema de un castigo eterno en el infierno, me topé con dos aspectos importantes que parecían ser una contradicción. ¿Qué tiene que ver la oscuridad y el fuego? El primero es oscuridad como castigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio». En el pasaje anterior, el apóstol Pedro nos enseña que el infierno está ligado a prisiones de oscuridad, como un castigo para los ángeles que pecaron. También el apóstol Pedro enseña en este mismo capítulo que falsos maestros, quienes por avaricia y con corazón lleno de codicia, enseñan herejías y harán negocio con los creyentes, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En el verso 17 del mismo capítulo, nos dice el apóstol que para estos, que son como fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, está reservada la más densa oscuridad para siempre. Pongamos mucha atención en estas palabras: densa oscuridad. En el original griego aparecen las palabras sophos, que puede ser interpretada como oscuridad, y escotos, que puede ser interpretada o traducida como tinieblas. Oscuridad de las tinieblas, la oscuridad de las obscuridades. En la carta de Judas, no Judas Iscariote, sino el hermano de Jesús, en los versos del 6 al 13, podemos leer que está reservada para el castigo una eterna oscuridad de las tinieblas. Se vuelven a mencionar ahora, por Judas, estas dos palabras griegas juntas, sophos y escotos. Y es muy interesante que en la versión de 1960, que antes comentaba, de la Reina Valera, se utiliza la palabra densa, la más densa oscuridad. Ahora, analicemos por un momento la similitud que puedan haber entre un agujero negro, este fenómeno del universo, y la oscuridad y tinieblas que menciona la Biblia. Los científicos comentan que es muy difícil describir el significado de un agujero negro,
Un científico le comentó a su hijo pequeño, para que lo pudiera entender, dice, es un hoyo muy grande que no se puede llenar. Sin embargo, la descripción de la Biblia es realmente asombrosa. Esta densa oscuridad es inmensamente pesada. Es la oscuridad más pesada, la más densa oscuridad. Es tan pesada que no deja escapar la luz. Esta es una explicación absoluta de un agujero negro. La gravedad es tan fuerte que no deja que la luz pueda viajar. Y como sabemos, la luz viaja alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad afecta también al tiempo. Esto significa que el tiempo puede variar dependiendo de la gravedad existente en el lugar donde el tiempo es medido. En un agujero negro, la luz no solo viaja más lenta, sino más bien no viaja debido a la enorme fuerza de la gravedad. Un ejemplo sencillo es el GPS de nuestro celular. Para poder tener una ubicación precisa, se debe calcular la variación del tiempo provocada por la gravedad que hay en la Tierra y la que hay donde se encuentra el satélite que envía la información. La diferencia de tiempo en ambos lugares es muy pequeña, pero suficiente para no proporcionar una ubicación precisa. Analicemos ahora el lago de fuego o un fuego eterno. Al estudiar que el castigo eterno además se explica en la Biblia como un lago de fuego y también un fuego eterno que no se apaga. Leemos a Jesús enseñando sobre el castigo eterno en Mateo 25, de los versos 30 al 41. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Hagamos énfasis en esto, tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces serán reunidas todas las naciones, y apartará unos y otros a la derecha e izquierda, y dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús menciona en el pasaje anterior las dos formas, tinieblas y fuego. En el verso 30 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, leemos las tinieblas de afuera. Mateo utiliza las palabras griegas exóteros, exterior en griego, y nuevamente la palabra skotos. Traducido de otra manera, se podría leer la oscuridad del exterior. Me viene a la mente del espacio exterior. No sé ustedes, pero leyendo a Jesús aquí, percibo que habla como si ya hubiera visto los agujeros negros. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al estudiar sobre las características del castigo eterno y al tratar de entenderlas, la duda es, ¿cómo podría ser a la vez una densa y profunda oscuridad y también fuego? Parecería una contradicción, pero no lo es. Desde hace ya años, mi primera reacción al estudiar la Biblia ante una situación de aparente contradicción ya no es dudar, sino más bien comprender que estoy frente a una oportunidad magnífica para aprender algo nuevo. Son esos tesoros escondidos a los que debemos sumergirnos escudriñando para poder entender primero y, si es posible, compartir también. Para mi gran sorpresa, años más tarde, esto es, el 10 de abril del 2019, fue presentada por el científico Heino Falke la primer fotografía de un agujero negro, en la que se puede observar cómo está rodeado por un inmenso halo de fuego, causado por todas las estrellas que colapsan al ser succionadas por este fenómeno del universo. Pero aún mayor sorpresa fue para mí
escuchar al científico alemán, líder de este proyecto, mencionar que a él le parecía estar observando las puertas del infierno. No creo que sea casualidad que este científico utilizara estas palabras para hacer la presentación de la primera fotografía de un agujero negro en la conferencia ofrecida en Bruselas el 10 de abril del 2019. Reproduzco un tuit del científico alemán que dice: "Nos hemos adentrado en las puertas del infierno, ya nada puede asustarnos". Este tuit es del 12 de septiembre del 2019. Esto demuestra científicamente que la Biblia no se contradice cuando menciona un castigo eterno constituido por fuego y oscuridad, y que sí pueden estar ubicados en un mismo lugar, y en este caso un agujero negro más grande que todo nuestro sistema solar.